Vamos a ir a la palabra del Señor y les quiero invitar al libro de Lucas. Vamos a leer de nuestra segunda lectura el versículo número 46 del capítulo 23. Allí vamos a estar meditando y donde vamos a obtener el título para nuestro mensaje de esta tarde. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y nuestro tema para esta tarde se titula: En tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta es la última frase de nuestro Salvador Jesucristo mientras estuvo en esta tierra. Fueron 7 sus frases que él dijo en la cruz del Calvario. La primera nos habla de perdón, cuando él expresa y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También en su segunda frase él habla de salvación, cuando aquel ladrón que estaba a su lado, aquel malhechor, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso lo encontramos en el verso 43. En otro evangelio encontramos la tercera frase de nuestro Señor cuando le habla a Juan y muestra compasión diciendo: Madre, he ahí tu hijo, y también le encomienda a Juan a María, mostrando compasión. Y luego encontramos una frase de desolación, cuando él expresa y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba ya en la cruz del Calvario, sufriendo, experimentando el castigo por el pecado de aquellos que iban a venir a salvación. Luego muestra su humanidad cuando expresa: tengo sed. Y en sexto lugar, él habla y dice: consumado es, tetelestai, la obra ha sido terminada. Y aquí tenemos la séptima frase, insisto, las últimas palabras de nuestro Salvador antes de morir, donde él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vemos a Cristo aquí dirigiéndose con confianza, con amor, con entrega, con dedicación. No es más que lo que fue el carácter de su ministerio terrenal: compasión por las personas, amor, y a la vez él estaba reafirmando la actitud de obediencia que le caracterizó. De hecho, Filipenses nos habla acerca de la obediencia de Cristo y nos dice que él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De hecho, una de sus palabras, cuando él dice: Madre, he ahí tu hijo, y hijo, he ahí tu madre, expresa precisamente esa obediencia, porque si no decía eso, aquellos que estaban en contra de Cristo lo iban a acusar de no honrar el mandamiento de honrar a los padres. Así que, obviamente, él mostrando aquella compasión, tal vez, y también muestra este cumplimiento, esta obediencia, aún experimentando este sufrimiento en la cruz del Calvario. Ese sufrimiento que había comenzado en Getsemaní, horas antes, en la noche anterior. Y luego llegó a la cruz, donde durante 6 horas terribles, él tuvo que experimentar el castigo por el pecado, las consecuencias por el pecado. Y aquí llegamos al punto donde la obra había sido terminada. 6 horas, las 3 primeras horas, la gente podía ver lo que estaba ocurriendo. La gente hacía escarnio de él, se burlaba de él. La gente menospreciaba lo que él estaba haciendo y pasaba por allí simplemente burlándose. Pero las siguientes 3 horas, dice la Biblia, que tinieblas cubrieron la tierra. Nadie debía ver, nadie debía contemplar lo que el Salvador iba a experimentar en ese momento, cuando la ira de Dios por el pecado del hombre iba a ser cargado sobre Cristo allí en la cruz del Calvario. 6 horas de un terrible dolor, de terrible agonía, no solamente en su cuerpo, sino principalmente en su alma. Él estaba experimentando las consecuencias terribles del pecado. Así que este es el Calvario, queridos hermanos y amigos. Aquí está la cruz de Cristo, levantada, el centro de todo, el corazón del Evangelio. Y todo esto estaba finalizando con éxito. Todo estaba llegando a un buen término. El Señor había cumplido su obra.
Así que él dice estas palabras aquí precisamente antes de morir, luego de haber dicho consumado es, todo está terminado, la deuda ha sido pagada, mi obra ha sido concluida. Él ahora expresa simplemente estas palabras: Padre, dado que ya terminé la obra que me has encomendado, ahora en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero eventos comenzaron a ocurrir después de esto. El libro de Marcos también nos presenta lo que Lucas nos está contando aquí. Y quiero simplemente comentar dos de estos grandes eventos que ocurrieron después de que nuestro Salvador expirara allí en la cruz del Calvario. El libro de Marcos, por ejemplo, lo dice también en el versículo 45. Dice: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Pero Marcos lo expresa con mayor claridad. Porque cuando Jesús, dando una gran voz, expiró, diciendo estas palabras que nos detalla el libro de Lucas, él dice que entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El primer evento, uno de los eventos que ocurrió, es que en el templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado completamente, de arriba a abajo. Entonces el templo constituía de tres grandes áreas. Tenemos el primer lugar, los atrios, luego el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. Y a este lugar santísimo solamente se entraba una vez al año y solamente lo hacía una persona en representación de todos los demás. Y era solo el sumo sacerdote que entraba con la sangre del Cordero Pascual y cumpliendo exigentes ceremonias. De tal manera que si aquello no era aceptado, el sacerdote llevaba campanillas en sus vestiduras y llevaba una cuerda atada, porque si no era aceptado el sacrificio, él iba a morir en ese mismo instante. Así que como nadie más podía entrar, y si las campanillas no sonaban, era señal de que había muerto, así que con el cordel lo comenzaban a tirar para sacarlo de aquel lugar. Así que ese lugar estaba separado del resto por una cortina o por un velo, como lo presenta el texto bíblico. Nadie más podía entrar allí. Pero cuando Cristo muere, cuando la obra ya fue completada, se nos presenta que ese velo fue rasgado de arriba a abajo para mostrarnos una verdad y para enseñarnos que el camino que él mismo había hecho estaba abierto ahora. Cuando él estaba hablando con sus discípulos, había terminado sus discursos públicos y ahora se iba a centrar en sus discípulos, en lo que se conoce como el aposento alto, Juan 14, 15 y 16. Él va a presentar un texto que tal vez todos hemos escuchado en algún momento. Cuando él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y este camino que era él, y que nos permite ahora estar a cuentas con Dios, él estaba precisamente mostrándolo por medio de esto que había ocurrido. Es posible llegar a la presencia de Dios, que era lo que se mostraba en el lugar santísimo, ya no por medio de intermediarios, ya no por medio de representantes humanos, sino ahora de manera directa. El hombre puede acceder a tener en comunión con Dios. Y de hecho el libro de Hebreos, en el capítulo 10, precisamente expone esta verdad diciendo: tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, en la presencia misma de Dios, estar en comunión con Dios. Y todo aquello es hecho ahora no por medios humanos, no por representantes humanos, sino por la sangre de Jesucristo. Cuando la Biblia habla de sangre de Jesucristo, hace referencia a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, lo que él tuvo que experimentar allí. Así que ahora ya no habían más misterios, ya no habían secretos escondidos. Ahora se iniciaba la era del glorioso Evangelio de nuestro Señor, donde podríamos hablar y dar a conocer con claridad acerca de la manera en cómo el hombre puede ser salvo. Con claridad podemos enseñar la manera en cómo el hombre puede estar en comunión con Dios, cómo el ser humano puede ser reconciliado con Dios. Podemos hacerlo como lo estamos haciendo en esta hora, pero a la vez el hombre, el ser humano, podía aprender cómo podía estar a cuentas con Dios. Lo predicamos claramente, y aquí el hombre, la mujer lo puede también oír claramente, que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna, que podemos ser reconciliados con Dios. Y por eso el apóstol Pablo
en su segunda carta de Corintios. Él dice, ahora somos embajadores en nombre de Cristo, porque nos fue dado el ministerio de la reconciliación y como iglesia precisamente hacemos esto. Venimos a anunciar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, la más grande obra que una iglesia puede realizar, llamar a los hombres a estar a cuentas con Dios. Muchas iglesias hoy día se han convertido en lugares de entretención, básicamente, llenos de aplausos, de espectáculos, de shows. Permíteme darte un consejo, apártate de aquellos lugares. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios nos muestra que precisamente ahora, producto de lo que el Señor hizo, la iglesia tiene la gran misión de llevar el Evangelio y también, obviamente, de poder anunciar este glorioso mensaje de que hay perdón de pecados por medio de Cristo y vida eterna. Así que Dios mismo abrió el camino a Él y lo hace por medio de Cristo. Es Dios mismo que proveyó el Salvador, es Dios mismo que proveyó la manera en cómo nosotros podemos estar a cuentas con Dios. Él vino a esta tierra, nuestro Señor, se humanó, tomó las limitaciones humanas para que el hombre ahora pueda tener comunión con Dios. Y todo eso se muestra en ese evento que ocurrió posterior a su muerte. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Dios ha abierto el camino a Él y todo aquello es por medio de Cristo y lo que Él había hecho en la cruz del Calvario. Pero ahora encontramos otro evento y es una práctica o es una demostración de precisamente lo que Dios hace en el corazón del hombre. Porque nuestro Señor había sido maltratado, había sido golpeado por los romanos. Y aquí nos encontramos con un centurión que había sido parte activa de todo esto. Había estado allí, en el momento, había visto todo lo que había pasado y aún él había sido alguien activamente participando en las aflicciones que estaba viviendo nuestro Señor. Pero aquí vemos un cambio en él. Vemos que algo ocurrió en su vida. Este hombre, como lo dice Marcos también, dice que estaba frente a él. Él fue un espectador en primera línea de lo que estaba pasando allí. Y cuando vio que el Señor dijo estas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, este hombre reconoció algo en ese momento y dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este hombre era justo, dice también el libro de Lucas. Así que este hombre ahora precisamente vio a Cristo no como alguien que estaba acusado de sedición por los romanos, no como alguien que estaba acusado de blasfemia por los judíos, no como alguien que simplemente estaba sufriendo por alguna causa social. Vio a Cristo como el Salvador de su alma, porque él entendió el significado del Calvario. Él comprendió lo que estaba ocurriendo allí. Para él no era una muerte más. Este centurión había visto muchas muertes. Los romanos habían especializado la crucifixión de los persas y la habían elevado a un sufrimiento mucho mayor. Así que este hombre estaba preparado para infligir dolor. No era alguien que no tuviera experiencia. Había visto muchas crucifixiones y había participado eventualmente en muchas de ellas. Pero ahora entendió que esto era diferente, que algo más estaba ocurriendo aquí. Así que él no vio a Cristo como otro malhechor, como otro condenado, sino que él entendió el real significado del Calvario. Entendió que lo que Cristo estaba logrando allí era la salvación de los pecadores. Y este hombre no era judío, este hombre era romano, era gentil. Así que ahora se muestra inmediatamente después de la crucifixión que la salvación es para todos los hombres. Queridos amigos, este es el evento más grande de la historia y nada puede igualarse a esto. Absolutamente nada puede igualarse a esto. Porque en el Calvario, o del Calvario, depende nuestra alma. Las cosmovisiones tratan de responder estas preguntas que mencioné en la oración. ¿De dónde vengo, quién soy y a dónde voy? Y el Calvario precisamente nos responde estas preguntas. Nos dice quiénes somos. Porque que el Salvador haya tenido que experimentar ese sufrimiento en la cruz del Calvario
por un pecado que no era suyo. Nos está mostrando lo pecadores que somos delante de Dios. Está mostrándonos quiénes somos. Y está mostrándonos además a dónde vamos. Sin Cristo estamos condenados al infierno eterno para estar pagando por nuestros pecados por la eternidad. Pero si confiamos en Cristo, ahora tenemos acceso al cielo y a la vida eterna. Porque después de morir, queridos amigos y hermanos, no hay nada más. O estamos en la presencia de Dios, o estamos lejos de la presencia de Dios en el infierno por la eternidad sin fin. Así que esto nos responde, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? En el inicio de la era humana tenemos a Adán y Eva que tenían comunión con Dios. Había una cercanía, podía estar en la presencia de Dios. Pero vino el pecado y aquello trastocó absolutamente todo. Esa relación fue rota, absolutamente rota, porque eso es lo que el pecado hace, separa. Eso es lo que el pecado produce, una separación. Nos aparta, nos aleja. Entonces, producto del pecado, producto de las consecuencias del pecado, el hombre está separado de Dios. El hombre no puede alcanzar la gloria de Dios. Fuimos creados para vivir para la gloria de Dios, en obediencia a Dios, pero el pecado impide que el hombre pueda lograr ese propósito. No podemos alcanzar la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre ha quedado separado de Dios. El hombre no puede alcanzar ese propósito, no puede alcanzar la gloria de Dios. Pero aquí en el Calvario, cuando el Señor ha completado su obra, Él está comunicando un mensaje, está diciendo que el hombre puede ser reconciliado con Dios, puede ser reconciliado con su Creador, puede cumplir ese propósito de vivir para la gloria de Dios, pero ya no en sus propios esfuerzos, ya no en sus propios medios, ya no por lo que Él pueda hacer o dejar de hacer, sino ahora eso puede ser hecho en los méritos de Cristo, que se entregó a morir allí en la cruz del Calvario, para que precisamente nosotros ahora podamos disfrutar de la comunión con Dios. Nuestro Señor tuvo que llevar el sufrimiento, tuvo que llevar ese dolor, tuvo que llevar toda esa experiencia terrible. Entonces, cuando vemos a Cristo morir en la cruz, vemos un ejemplo de obediencia. Vemos un ejemplo de humildad, vemos un ejemplo de entrega. Vemos un ejemplo de una muerte que da vida. Y por eso en la Biblia constantemente se nos habla acerca de morir. ¿Qué significa morir con el Señor? En primer lugar, es morir a la antigua forma de vida que llevábamos. Esa vida que no glorifica a Dios. Esa vida que está basada en nuestros propios pensamientos acerca de la vida. Esa vida que está basada en nuestras propias ideas acerca de cómo yo puedo relacionarme con Dios. Muchos pensarán que por medio de la meditación pueden lograr algún tipo de comunicación con Dios. O tal vez por medio del misticismo, algo que pueda haber ahí me permita entrar en comunión con Dios. Entonces todas esas ideas, que probablemente el centurión podía tenerla como ciudadano romano que adoraban a muchos dioses. Pero en ese momento todo cambió, todo fue transformado. Y vemos este ejemplo de que murió a su antigua forma de vivir y abandonó aquellas cosas que ofenden al Señor. Pero ahora tenemos una nueva vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y también es la vida. Tenemos una nueva vida y esa vida es para agradar al Señor. Es una nueva vida que significa anhelar, cumplir la voluntad de Dios. Abandonar nuestras ideas, abandonar nuestros propios conceptos de la vida para poder cumplir la voluntad de Dios. Tener nueva vida significa tener esperanza asegurada, una vida eterna, cierta. Es tener certeza de salvación, de que cuando partamos del escenario de esta tierra, vamos a ir al encuentro de nuestro Salvador para disfrutar con Él por la eternidad. Eso es vivir en Cristo. Así que morimos en Cristo, experimentamos ese morir a nuestra antigua manera de pensar, de vivir y de hacer las cosas. Abandonamos aquellas cosas que ofenden al Señor y ahora tomamos una vida que desea agradar a Dios, someterse a su voluntad, tener una vida eterna en Cristo.
Y la única manera de poder alcanzar salvación, reconciliación, es fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera. No son las ceremonias, no son las cosas que yo pueda hacer o dejar de hacer, no son cosas que pueda haber hecho en mi vida, religiosas o no. Debemos ir al Calvario. Y tal como el centurión, no solamente ver a Cristo como alguien más, como un ejemplo moral, como alguien que hizo buenas cosas, sino verlo como el único que puede salvar nuestra alma. Muchas veces queremos buscar nuestros propios caminos. Muchas veces queremos buscar y funcionar en base a nuestras propias ideas. Pero aquello no sirve. Debemos ir y confiar en la obra que nuestro Salvador completó en la cruz del Calvario y que tenemos en este pasaje. En primer lugar, debemos reconocer que hemos ofendido a Dios. Todos, sin excepción, nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Todos hemos fallado, hemos pecado delante de Dios. En primer lugar, lo hemos hecho por naturaleza, porque nacemos pecadores. Y los pecados que cometemos después de manera consciente no son más que la manifestación de ese corazón contaminado por el pecado. El hombre peca porque es pecador. No es pecador porque pecó alguna vez. El hombre desde su nacimiento es pecador. Y aquello comienza a manifestarse en la medida que crecemos y empieza la mentira, el engaño, la falsedad, la indiferencia a Dios, el rechazo a Dios. Así que reconocer que en primer lugar hemos ofendido a Dios. Luego viene reconocer que merecemos el castigo de un Dios justo. Hemos hecho lo malo delante de un Dios santo y ahora delante de un Dios justo debemos reconocer que merecemos ese castigo de estar fuera de la presencia de Dios por la eternidad, fuera de la vida eterna con Dios para estar en el infierno eterno. Es reconocer el castigo por nuestro pecado delante de Dios. Pero también es arrepentirnos de nuestros pecados. Es ese cambio de mente en relación al pecado. Ese pecado que antes disfrutábamos, ese pecado que antes buscábamos, ese pecado que planeábamos, ese pecado que esperábamos ciertos días de la semana para poder practicarlos, ese pecado que dominaba nuestros pensamientos. Hay un cambio de mente con respecto a estas cosas. Y ya no lo amamos como lo amamos antes. Ya no lo deseamos como lo deseábamos antes. Hay un cambio de mente total con respecto al pecado, así que eso nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados. Y el arrepentimiento involucra confesión de pecados. Así que vas delante del Señor y le dices: Señor, he hecho lo malo delante de ti. Esto es lo que ha sido mi vida. Esto es lo que he hecho delante de ti. En primer lugar, no has vivido para la gloria de Dios. Y todos somos culpables de aquello. Nadie puede decir que ha vivido para la gloria de Dios cada instante de su vida. Nadie puede decirlo. Y no es necesario dedicar tiempo a probarlo, porque todos lo sabemos en nuestra conciencia que no hemos cumplido ese gran propósito. Así que le confesamos nuestro pecado. No hemos vivido para tu gloria. Y por eso no te sorprende las palabras de este centurión cuando él expresa y dice: dio gloria a Dios. Se dio cuenta, entendió que su vida había sido para su propio placer. Pero ahora hay una confesión del pecado y entiende que no lo ha podido cumplir. Así que aquí está mi orgullo, mi mentira, mi falsedad, mi incredulidad, mi rechazo. Señor, aquí está. Esta ha sido mi vida. Esto es lo que yo puedo ofrecer. No son mis méritos ni mi justicia. Si hay algo que yo debo traer delante de ti, aquí están mis pecados. Pero también es confiar en lo que Cristo hizo, que Él llevó el castigo por esos pecados. Él vino a sufrir en la cruz del Calvario. Él no cometió pecado. Y todo lo que Él sufrió, las consecuencias del pecado que Él cargó, era por nosotros, por aquellos que vienen delante de Dios y se arrepienten. Y piden a Él perdón. Y piden al Señor que le dé una nueva vida, que entienden que no hay nada que podamos ofrecer delante de Él.
que entienden que no, por muy buenas personas que seamos, nuestro corazón está contaminado por el pecado y no podemos vivir para su gloria. Es confiar en que ahora podemos ser reconciliados con Dios por medio de la obra que nuestro Señor concluyó aquí en la cruz del Calvario. Confiamos en Cristo porque Él pagó el precio por nuestro rescate y por nuestra reconciliación. Su obra fue perfecta. No hay nada que añadirle al Señor. No hay nada que quitarle a su obra. No hay nada más que el hombre pueda hacer, la mujer pueda hacer para ser reconciliado con Dios. Su obra había terminado y por eso Él ora al Padre y encomienda su espíritu a Él. Él fue obediente. Él hizo la obra que se le había encomendado. Y cuando tú haces esto, ya no ves a Cristo como alguien histórico. No ves a Cristo como el Señor de mis padres, o el Señor de mis hermanos, o de algún familiar, o de mis amigos, o de mi vecino. Ya no ves a esto como algo extraño a ti, o como un mero entendimiento mental, sino ahora, tal como el centurión, lo ves como el Salvador de tu alma. Lo ves como el Señor de tu vida. Y pensemos en el centurión para terminar. Porque como dije, aquí se describe precisamente un ejemplo del perdón de Dios. Había sido el verdugo del Señor. La había maltratado, había sido hostil hacia Él. Tal vez era uno de los que se burlaba de Él. Pero esto que había ocurrido le sorprendió. Estas cosas que Él pudo contemplar allí le impactaron. Y finalmente lo vemos mostrando arrepentimiento por haber ofendido al Hijo de Dios. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, verso 47 de Lucas, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Él está diciendo: yo soy pecador, yo he hecho lo malo. Él no se merece estar allí, yo merezco estar allí. Ese hombre es justo, yo merezco el castigo. Pero glorias sean dadas a Dios, que ahora Él es mi Salvador. Qué diferente es de la gente del versículo 48. Un remordimiento solamente. Veían a Cristo como un hombre que estaba sufriendo y eso les dolió. Pero ellos no veían a Cristo como Salvador. Dice, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero nada más que aquello. Remordimiento, nada más que un dolor pasajero. Y Dios recibía a este centurión. Y así también es con nosotros. Hemos ofendido al Señor día tras día. Hemos sido hostiles con el Señor. Hemos sido indiferentes. No le hemos considerado en nuestros caminos. A pesar de las muchas veces que hemos oído el mensaje del Evangelio, decimos: eso no es para nosotros. No es para mí. Yo quiero vivir mi vida. Pero, queridos amigos, el perdón de Dios que experimentó este centurión y muchos otros hombres que vinieron después y mujeres, ese perdón también está vigente en este tiempo. Y la pregunta es: ¿qué harás tú con Jesús? Nuestra vida va a terminar. Una de las cosas que trae el pecado a nuestra mente es esta mentira de pensar que somos eternos y no pensamos en la muerte. Tu vida va a terminar, mi vida va a terminar. Y cuando venga la muerte, seas niño, joven, adulto, anciano, no hay una edad para morir. Cuando venga por ti no podrás negarte. No vas a poder decir: no, todavía no. No vas a poder decir: déjame por favor un tiempo para hacer todas aquellas cosas que debía haber hecho y no hice. No, no va a haber tiempo. Y cuando venga ese tiempo, ese momento, mi pregunta es: ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Vas a simplemente golpearte el pecho? ¿O vas a ser como este centurión que reconoce que Cristo era justo y que Él es pecador? Debes venir delante del Señor. No hay otro camino. No hay otra manera. No hay otra forma de hallar perdón de Dios. Si confías en tus propios méritos, no vas a hallar más que condenación. Debes venir delante de Él, confesar tus pecados, tu indiferencia, tu menosprecio, tu rechazo, tu nulo deseo de buscar al Señor, porque toda tu vida está en esta tierra. Pero debes hacerlo con sinceridad,
pero también debes hacerlo con rapidez. El tiempo se acaba, dice un himno, lograrlo conviene. No dejes que pase otro día. Aún en este día, en esta tarde tal vez, cuando llegues a tu casa, medita en esto. Piensa en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Él lo hizo en favor de pecadores. Mira ese sufrimiento, pero a la vez mira el amor de Dios, en que siendo aún pecadores y no mereciendo la bondad de Dios, Cristo murió por nosotros. Mira también el camino de perdón que se ha abierto por medio de Cristo para que podamos ser reconciliados con Dios. Ese es el Evangelio. Es un mensaje de buenas nuevas. Es un mensaje de buenas noticias. Es un mensaje que dice que ahora hay reconciliación con Dios. De que podemos tener vida eterna para siempre con nuestro Dios. Y cuando venga la muerte, cuando la muerte venga por nosotros, podamos ir a ella con gozo en nuestro corazón. Porque sabemos que los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación para ellos. Por eso Pablo dijo, el morir es ganancia. Mira el camino de perdón que Cristo abrió allí en su obra redentora. Así que pídele al Señor. Y si vienes delante de Él, la Biblia dice que Él viene. Sea joven, seas adulto, seas anciano, quien quiera que sea, si tú vienes delante del Señor con sinceridad, Él te recibe, te da una nueva vida, te adopta como su hijo, te da nuevos pensamientos, nuevos deseos. Y estas cosas que tú las ves como ridículas van a ser para ti lo más cuerdo que puede existir sobre la faz de la tierra. Porque vas a tener paz con Dios. Vas a tener paz con el Salvador. Que el Señor nos ayude a todos.